Colosenses capítulo 1. Este mensaje le he puesto la fe y fruto de los hijos del reino. La fe y fruto de los hijos del reino. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en el cielo, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día en que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también os informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. El reto, obviamente, en un pasaje de 14 versículos, que es introductorio, Pablo habla de muchas cosas. Y yo lo que quiero es traerles así, que nos pudiéramos poner en el lugar de Pablo y tratar de comprender qué es lo que él les está tratando de comunicar. Él les está escribiendo una carta. Y la pregunta es, ¿por qué empieza la carta así? ¿Por qué empieza diciéndoles, insistiéndoles que él está orando por ellos y está orando por ellos? Y les dice lo que está orando por ellos y les dice lo que ve. Y yo lo que quiero traer a su atención es esto. Pablo está trayendo algo que está bien cargado de verdades significando. Está trayéndoles algo que él siente poderosamente y que va a desarrollar más adelante en la carta, pero que también es fundamental que nosotros entendamos si queremos entender el sentido correcto de lo que va a venir después. Entonces aquí está Pablo y está viendo a los colosenses, está oyendo un reporte de cómo están los colosenses. Y lo primero que hace es reconocer el efecto del Evangelio en sus vidas. Él les está diciendo, yo he escuchado, Pablo no ha ido a Colosas, Pablo no plantó esa iglesia. La iglesia de los colosenses es el resultado de la predicación de un consiervo, de un delegado de Pablo, de un ayudante de Pablo que él mandó. Y les digo, ve y predícales el evangelio. Y recibe un reporte, algo que le están diciendo que lo anima grandemente y les llama fieles. Santos y fieles hermanos en Cristo. Está hablándoles a los que ya fueron alcanzados por el Evangelio. Y dice, ustedes recibieron un Evangelio que vino y trajo una transformación en sus vidas. Y es el mismo Evangelio que está avanzando
que está creciendo, que está llevando con poder su obra a través del mundo. Y Alex nos recordaba, ¿verdad?, cómo ese evangelio en sí es poderoso para salvarnos. Y si tú estás en Cristo Jesús, la palabra de Dios vino a tu vida, abrió tu entendimiento, abrió tu corazón, abrió algo poderosamente sucedió en tu vida cuando tú oíste algo. En mi caso fue algo muy sencillo acerca de Jesús, que Jesús era Dios y que Jesús me amaba a mí. Y eso fue suficiente para transformar mi corazón y hacerme hijo de Dios y servirlo el resto de mi vida como lo hago el día de hoy después de 40 años. El Evangelio, hermanos, es la palabra de Dios. Y así como la palabra de Dios creó los cielos y la tierra con una sola palabra, así la palabra del Evangelio, el anuncio, la proclamación del Evangelio tiene poder para cambiar vidas. Y nosotros aquí lo que queremos como pastores es precisamente proclamar el Evangelio de Jesucristo, para que tú lo escuches y lo recibas y haya un efecto en tu vida, un efecto transformador. ¿Y qué es lo que Pablo reconoce de los colosenses? Reconoce dos cosas. Número uno de ellos dice, él lo escucha, el reporte lo recibe, y versículo 4 dice, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús. Lo que él está viendo es que esta gente escuchó el Evangelio y el Evangelio produjo algo en ellos. Lo primero que produjo es fe. Fe en el Evangelio es fe en la persona del Señor Jesús. No tenemos fe en las cosas. La fe no es un esfuerzo que hacemos nosotros como un buen deseo de que suceda algo. No es así como decir, oye, pues me están ofreciendo un trabajo y yo tengo mucha fe que me lo van a dar. ¿Fe en qué tienes? Eso no es fe, hermanos, esos son tus buenos deseos. Yo tengo muchas ganas de que me lo den. La fe es la fe en una persona, su fe en Cristo Jesús. Nosotros confiamos en una persona, en su carácter y en sus afirmaciones y promesas que nos hace. Así que si tú tienes fe en mí y confías en mí y yo te digo, mira, si tú pasas por esa puerta, sales, das vuelta a la derecha, a la izquierda y luego das vuelta a la derecha, vas a llegar al baño. Tú vas y entras por esa puerta, das vuelta a la izquierda y das vuelta a la derecha y vas a encontrar el baño. ¿Por qué? Porque confías en lo que yo te estoy diciendo. Y si yo te prometo y te digo, te voy a ir a recoger a tu casa a las 5 de la tarde, y tú estás a las 5 de la tarde ahí afuera esperando que yo te recoja, es porque tú tienes fe en que yo soy confiable, que si yo te dije algo, yo lo voy a hacer. Y nomás chécate cuando tú conoces a una persona que te dice cosas y que nunca te las cumple o llega una hora tarde, ni siquiera te apuras, ¿verdad? O sea, la fe es en una persona. Y lo que él estaba viendo es que estas personas tenían fe en Jesucristo. Pero noten ustedes aquí que también les dice, en el versículo 6, en la última parte del versículo 6, dice, hablando del Evangelio, dice, ustedes tienen fe en ese Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo estaba haciendo también en vosotros, desde el día en que oísteis y comprendisteis que la gracia de Dios en verdad. Hermanos, esto no solamente es el Evangelio, no solamente es el anuncio de que Cristo Jesús vino a morir por nosotros, que resucitó y demostrando que era Dios, subió al cielo y que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. El Evangelio son todas esas cosas de la persona de Jesús, todo lo que Él nos dijo, pero el Evangelio es, en particular aquí lo que Pablo está señalando es, ¿por qué hizo Jesús eso?
Y dice, es el evangelio de la gracia de Dios. Por eso Pablo, cuando él describe su ministerio en el libro de Hechos, dice que su ministerio era dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Porque si nosotros nomás decimos lo que hizo Jesús, pero no decimos por qué lo hizo, cuál es su propósito, cuál era su intención, cuál es, como dice más adelante ahí, su voluntad. Lo que Cristo está haciendo es lo más importante del evangelio. ¿Por qué lo hizo? Y muchos de nosotros decimos, sí, yo entiendo que Cristo Jesús murió por mis pecados. Y piensan que ese es el propósito. Y no se dan cuenta que el evangelio nos dice que es solamente el medio, lo que era necesario para que se cumpliera el propósito de Dios. ¿Saben ustedes cuál es el propósito de Dios? El propósito de la gracia de Dios es, Él hizo al hombre y lo hizo por su gracia para habitar con Él para siempre. El propósito de Dios es comunión. El propósito de Dios es que estemos con Él. Por eso dice primera de Pedro, Cristo Jesús vino, el justo por los injustos. Dice, para llevarnos a Dios. El propósito del evangelio de la gracia de Dios es que nos demos cuenta que Él nos amó tanto que aunque el hombre cayó y se distanció de Dios, dijo Dios, sí, pero mi propósito no será destruido, mi propósito no será afectado. Yo voy a cumplir mi propósito. Y destinó a su Hijo Jesús que viniera por amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que nosotros fuéramos rescatados y redimidos y se cumpliera el propósito de Dios de estar con Él. El propósito es que nosotros ya estamos con Él y vamos a estar con Él en plenitud, en la gloria. ¿De qué se trata la Biblia? Empieza con el hombre y termina con Dios, con el hombre. Así eso es. Es la historia de Dios formando su pueblo con el cual va a habitar para siempre. Entonces, si nosotros no entendemos esto, nuestra fe va a estar limitada. Oye, ¿tú tienes fe en Cristo Jesús? Sí, yo tengo fe que Él va a perdonar mis pecados, o que ya me perdonó mis pecados. Y luego, pues nomás, que si yo peco, voy con Él, le pido perdón y me perdona mis pecados. Y luego, ¿eso es todo lo que tú crees? Y Pablo está diciendo, no, tú comprendiste la gracia de Dios. Y yo veo esa fe en ti. Y estás creyendo tú el propósito de Dios de tal forma que entiendes para qué Dios quiere entonces transformarte. ¿Por qué el Señor quiere que tú cambies? ¿Por qué el Señor quiere hacerte igual a Jesús? Pues por su propósito. Porque si su propósito es vivir con nosotros para siempre, entonces nos está preparando para eso. Y cuando decimos que vivas tú para la gloria de Dios, no estamos diciendo vive tú para hacer puntos con Dios, sino vive tú para lo que eres, para lo que fuiste creado, para lo que fuiste recreado, para lo que se te dio el Espíritu, para lo que se te dieron todas esas promesas, esa hermosa esperanza que Alex nos habló el primer domingo. O sea, tú escuchaste algo, es importante que entiendas para qué. Y Colosenses nos lo está diciendo. Pablo, no solamente está hablándoles que reconoció o vio su fe, pero también, versículo 4, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús, ¿y cuál es la segunda cosa que él oyó de ellos? Y del amor que tenéis por todos los santos. El amor que tenéis por todos los santos. La fe, hermanos, nosotros no la podemos ver en las personas. Tú no puedes ver mi fe, pero sí puedes ver mi vida. Y puedes ver si yo amo o no amo.
Y Pablo sabía que la fe de los colosenses era genuina porque estaba viendo el amor que tenían por todos los santos. Ese cambio que sucede en nuestras vidas se manifiesta por medio de cómo nosotros entonces nos relacionamos con los demás. Y en este caso era un amor congregacional. No era nomás un amor general, sino era por todos los santos. O sea, había un amarse los unos a los otros, como mencionamos nosotros aquí el miércoles. Era la evidencia, como dijo Jesús, que les dijo a sus discípulos: en esto van a conocer todos que ustedes son mis discípulos, en Juan 13:35, en que si os tenéis amor los unos a los otros. La evidencia de que el Evangelio está teniendo efecto en la vida de una persona es si hay un cambio, una transformación interior que le lleva a amar a su prójimo. Por eso es que estamos preocupados nosotros también en la iglesia. Si nosotros no vemos una constancia en el amor, si no vemos un crecimiento en el amor, entonces debemos de preocuparnos, porque entonces nuestra fe no está creciendo. A manera que crece nuestra fe, crece también nuestro amor. ¿De dónde viene? ¿Cómo es que nuestra fe produce ese amor? Bueno, entonces muy sencillo. Nuestra fe produce ese amor, primero que nada, porque nuestra fe es sobrenatural. Nosotros no tenemos fe en Cristo Jesús porque fuimos convencidos. A veces estamos tratando de convencer a las personas a que crean en Jesucristo. Y les damos argumentos y les contestamos todas sus preguntas. Pero al final de cuentas, la fe genuina es algo sobrenatural. Es la operación de la palabra de Dios en una persona, que la palabra da vida. Y cuando tienes esa vida, cuando se genera algo dentro de ti, entonces tú crees, y crees porque amas y deseas a Jesucristo. Porque no tiene sentido que un joven que ha vivido toda su vida en egoísmo, en vanidad, en placer, escuche acerca de Jesús y decida dejarlo todo para amarlo a Él, dejando todo atrás. Eso no tiene sentido. Eso nomás sucede cuando la palabra de Dios obra en nuestras vidas y por adentro algo cambia. Es sobrenatural. Entonces, eso mismo que sucede por la palabra de Dios, que genera una vida nueva, una vida transformada, un corazón cambiado, genera un corazón que ahora anhela lo que Dios anhela, que es amar. Cristo era amor. Él nos dijo que Dios es amor y por lo tanto nosotros amamos porque lo tenemos a Él. Y aquí no lo dice. Dice en el versículo 8, miren. Dice el 8, dice: el cual también nos informó acerca de vuestro amor. ¿En qué? En el Espíritu. O sea, ellos amaban porque el Espíritu Santo les había sido dado. Y entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Pablo está diciendo: yo sé que su fe es genuina, yo sé que ustedes han creído, yo sé que el Evangelio está obrando, porque yo veo esto, yo veo fruto del Espíritu en sus vidas. Ustedes conocen el fruto del Espíritu, ¿verdad? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, dominio propio, mansedumbre. O sea, se ve la persona que nace de nuevo, la persona que tiene el Espíritu Santo, la persona cambia. Y claro, no inmediatamente se vuelve San Francisco de Asís, ¿verdad? Pero empieza dentro de sí un deseo, un anhelo, una actitud diferente. Empezamos a amar a personas que antes ni siquiera veíamos, ni siquiera tomábamos en cuenta, ni siquiera sabíamos que existían y estaban allá a nuestro lado. Y ahora nos fijamos, y ahora nos duele, y ahora nos preocupa la vida y la salvación de nuestro prójimo.
Hermanos, la iglesia, una iglesia dedicada a su santificación, una iglesia dedicada a vivir en el Espíritu, es una iglesia donde lo que va a abundar es amor. Y nosotros, y ustedes también, debemos preguntarnos, ¿es esta iglesia una iglesia que si se le mandara un reporte al apóstol Pablo acerca de Gracia Soberana de Ciudad Juárez, se le diría, hermanos, hermano Pablo, esta es una iglesia en donde es evidente el amor en el Espíritu de esa gente? Y si eso no fuera lo que nos distinguiera, tenemos que preguntar entonces qué está pasando con nuestra fe. Y eso, hermanos, entonces es lo que lleva a Pablo a decirle a los colosenses, yo no he dejado de orar, oro siempre por ustedes. Y por eso, dice el versículo 9, por eso, ya escuché que hay fe, ya escuché que hay amor, pero por eso, desde el día en que lo supimos, desde el día que yo recibí el reporte de que hay fe y hay amor, dice, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. O sea, lo que Alex nos trajo la semana pasada, o sea, tiene una razón de ser. Pablo ve evidencia de fe y ve evidencia de fruto y dice, y voy a orar para que sean llenos de eso. En otras palabras, está identificando, esa es la meta. Eso es lo que deben ustedes buscar. Eso es lo que deben ustedes procurar medir. Y eso es lo que yo estoy orando para que haya más. O sea, yo estoy pidiéndole a Dios que ustedes ahora sean llenos de lo que ya escucharon, de lo que ya recibieron, que profundicen al punto que ahora haya más profundidad en su fe y más amor en sus vidas. El Evangelio, hermanos, no es algo estático. Y nosotros tenemos todas las promesas de la gracia de Dios, pero no las tenemos en plenitud. Entonces sabemos que, por ejemplo, Cristo nos libró del dominio del pecado y somos libres del dominio del pecado, pero todavía a veces nos trampa el pecado y caemos, somos seducidos por el pecado, tropezamos. Entonces ya tenemos eso, pero no en su plenitud. ¿Cuándo lo tendremos en plenitud? Cuando seamos resucitados y ya no tengamos pecado. Ahí lo vamos a tener en plenitud, ¿verdad? O sea, yo veo que tenemos amor. Y tal vez tú has cambiado y tú dices, no, si me conocieras como era yo antes, hermano, yo soy completamente diferente. Pero todavía a veces te enojas, todavía a veces caes en amargura o en juicio, o rechazas a una persona, le dices, no quiero ni verla. Tal vez todavía ya está el amor ahí, pero todavía batallas y no está en plenitud. Pablo está diciendo, la meta, hermanos, del creyente es que crezcamos. Ya tenemos algo. Y ustedes pónganle la categoría que quieran. Lo que ya hemos recibido, ya Dios hizo una obra en nosotros. Gloria a Dios. Pero Pablo está diciendo, pero yo estoy orando por ustedes para que haya más. Porque la meta es crecimiento. No es, ya lo recibí, ya lo tengo, ya estoy, ya puedo llevármela suave los próximos 20 años. Porque al cabo ya Dios me perdonó y no me voy a ir al infierno. No. La meta es plenitud de fe, plenitud de amor. Por eso estamos en esta serie, por eso estamos los miércoles, por eso tenemos grupos de casa, por eso tenemos grupos de discipulado, por eso tenemos todas estas cosas, porque la meta, según Pablo, es que haya más, que haya plenitud, como él lo pone aquí, que seamos llenos.
Seamos llenos. Y esa palabra seamos llenos es una palabra tremenda. No es así, llénamelo más, ¿verdad? Como cuando dices tú, voy a poner gasolina. ¿Cuánto le pongo, joven? No, lleno no. Échale 200 pesos, ¿verdad? Un cuartito. No es llénale más, no. Es llénalo todo y retácalo hasta el tope, derramándose aplastado. O sea, dice Pablo, hasta el full. El full así que le duela la agujita ya de tanto que está ahí, ¿verdad? O sea, Él quiere que crezcamos en esta profundidad y lo está poniendo en términos del conocimiento, de entender, de conocer. Dice su voluntad, su propósito. O sea, no es conocimiento bíblico por conocimiento bíblico. Nosotros ya en los devocionales les estamos dando carrillitas y órale hermanos, los devocionales, compre su Biblia, lea su Biblia. La meta no es que tú leas la Biblia por leerla. La Biblia es que tú leas la Biblia con un hambre de contestar esta pregunta: ¿qué quiere el Señor de mí? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su propósito? Pero no nomás su propósito, ¿cuál es su voluntad y su propósito eterno? Yo escucho personas que dicen cosas como: yo estoy orando para que Dios me revele su voluntad. ¿Me caso o no me caso? ¿Compro la casa o no la compro? ¿Compro este carro o compro el amarillo? No compres un carro amarillo, por cierto, si quieres. O sea, eso te puedo decir, esa es voluntad de Dios, no compres un carro amarillo. O sea, pensamos que esa es la búsqueda de la voluntad de Dios. Él nos decía, hermanos, ora por una mayor revelación. Es una mayor revelación de Cristo Jesús en tu vida. ¿Por qué? Porque Cristo es tu destino. Cristo es el propósito de tu vida. Tú fuiste salvado para ser de Cristo, para estar con Cristo, para disfrutarlo para siempre. Tú eres de Cristo. Tienes un propósito en Cristo, para Cristo. O sea, tu propósito no es lo que está sucediendo aquí en esta tierra. Lo que está sucediendo en esta tierra solamente tiene sentido si de alguna manera está orientado al propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Para eso sucedió todo eso. Cristo no vino a morir en la cruz, no se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre, encarnándose en semejanza de nosotros, para que tú tengas una buena vida, para que no batalles. No, Cristo lo hizo porque dijo: esta persona, este hombre, esta mujer, yo los escojo y los llamo para mí. Antes de que Él viniera ya te había escogido. ¿Por qué vino? Vino porque te escogió. Y te escogió, y pues eres pecador, somos pecadores. Tuvo que venir para que se pudiera cumplir su voluntad. Si su voluntad era que tú pasaras con Él la eternidad, Él tuvo que venir, porque alguien tenía que pagar por tu culpa. Es un propósito eterno. Y cuando habla aquí que Él oro para que ustedes conozcan su voluntad en toda sabiduría, en toda comprensión espiritual. ¿Cómo vas a obtener esa comprensión espiritual? Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu propósito eterno para mí. Señor, ¿para qué? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me hiciste? ¿Para qué me creaste? La respuesta es muy sencilla, pero tú la tienes que recibir. Te llamé, te hice, te salvé para que seas mío, para que estés conmigo para siempre. Entonces todo lo que está sucediendo aquí en tu vida ahorita tiene algo que ver con eso. Señor, ¿por qué me están dando tanta carrilla en el trabajo? Porque yo te amé, te escogí, te llamé, di mi vida por ti
y vas a estar conmigo para siempre. ¿Qué tiene que ver esto con eso? Te voy a dar un hint. Tiene que ver con tu preparación para eso. Y eso se llama santificación. Entonces Pablo está apuntándolo diciendo, ustedes necesitan saber, necesitan crecer. Y noten que ahí lo describe. Yo sé que voy rápido, hermanos, pero tengo que ir todavía más rápido. Ahí lo describe. Dice, para que andéis como, dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría como dice, para que andéis como es digno del Señor. Para que andéis como es digno del Señor. El reto más grande que tenemos nosotros al hablar de santificación es que tú escuches como que el crecer en santidad es un requerimiento religioso. Es algo que tú necesitas hacer para agradar a Dios. Es algo que tú necesitas hacer porque eso lo hacen todos los cristianos. Y así debemos ser. En otras palabras, moralismo. Y que nosotros nos alejemos del propósito eterno de Dios, que no logremos comunicar que el crecimiento en santidad es por lo que tú eres, para lo que fuiste creado en Cristo Jesús por medio de su Espíritu y para lo que vas a vivir por toda la eternidad. Para eso es. Entonces aquí cuando él habla para que nosotros andemos de una manera digna, está diciéndonos para que nosotros vivamos de acuerdo a la realidad de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Para que sea conforme a su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que vivamos con Él para siempre. Entonces, no sé si están ustedes viendo, Pablo está hablando, ustedes necesitan crecer y van a crecer y claro que esto es algo que el Espíritu Santo nos tiene que dar, pero nosotros procuramos cuando nosotros estamos oyendo el Evangelio. Si ellos oyeron y creyeron y fueron transformados, entonces van a crecer en comprensión a manera que siguen oyendo cada vez más y más acerca del propósito de Dios. Ahorita tú me estás oyendo y mi oración y mi deseo es que al estarme oyendo, tu fe crezca y por tanto tu amor crezca y tu deseo y tu inclinación y tu ambición de agradar a Dios crezca porque estás entendiendo cada vez más el propósito de Dios. Vivir de una manera digna, o sea, quiere decir que si Él nos ha creado de nuevo por medio de su Espíritu, que habita en nosotros, hemos sido redimidos de toda maldad para que podamos vivir como sus hijos destinados a la eternidad. Es incongruente que vivamos como viven los que no tienen esa esperanza, los que no viven esa realidad. Si nosotros ya sabemos cuál es nuestro destino, ya sabemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ya repasamos Romanos 5, 6, 7 y 8. Y lo vamos a seguir viendo acá, a manera que entremos más a Colosenses, también todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y ya sabemos para qué lo hizo. ¿Tiene sentido que nosotros sigamos viviendo como vive el pobre mundo? Sin esperanza, como dice Efesios, sin Dios y sin esperanza, odiándose unos a otros. Viviendo para las cosas materiales que se van a quemar, buscando por sobre todas las cosas el placer, porque eso es todo lo que hay, con el lema de vive ahora, porque mañana nos morimos. O sea, ¿tiene sentido? ¿Es eso vivir digno del Evangelio? No. Miren, les voy a dar un ejemplo. Váyanse ahí adelantito a Colosenses capítulo 3.
Esto lo vamos a ver en las próximas semanas, pero yo quiero ilustrárselos como Pablo está hablando de esto, correspondencia, esta congruencia, este vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el capítulo 3, si habéis pues resucitado con Cristo. ¿Cómo que resucitado con Cristo? Yo no he resucitado todavía con Cristo. Y Pablo dice, no, ya resucitaste con Cristo. ¿De qué está hablando? Aquí está hablando de la unión con Cristo. Estamos unidos con Él. Y todo lo que hizo Cristo lo hizo como si nosotros lo estuviéramos haciendo. Porque lo hizo para nosotros. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya está ahí y ustedes ya están ahí también. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Ah, caray, ¿cuándo me morí? Pues ya lo vimos en Romanos capítulo 6. Nosotros morimos con Cristo, como si nosotros estuviéramos muriendo en esa cruz. Ya morimos en Cristo. Ahí la clave está en esa palabrita, ¿verdad? En Cristo. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Qué está haciendo Pablo? Dice, esta es tu realidad. Tú estás unido con Cristo, ya resucitaste, tu vida está escondida ya con Él en el cielo, tú ya estás muerto, tú ya no vives para la tierra. Dice, cuando Cristo venga de nuevo y se manifieste en su gloria, tú también vas a ser manifestado. Y entonces serás manifestado con Él en gloria. Está apuntando hacia la promesa. Ya eres esto y vas a hacer esto. Y luego fíjense cómo hay un cambio y una palabrita hermosa. Dice, por tanto, puesto que esa es tu realidad, dice, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Se fijaron en el por tanto? No es, hermanos, ya les dije que ustedes no deben andar viviendo en inmoralidad, en fornicación, en impureza, en pasiones, en malos deseos, en avaricia. ¿Qué no sabes que eres cristiano? No debes de ser avaro o avaro, no sé cómo se dice avaro, tacaño. O sea, no es eso. Fíjense cómo le dice, hermanos, puesto que ya habéis resucitado en Cristo, puesto que ya estás con Él en los lugares celestiales y ahí está tu vida, y ya moriste y ya no eres de la tierra, pon tus ojos allá. Porque cuando Cristo venga en toda su gloria, tú también vas a levantarte en gloria con Él. Por tanto, vive de una manera digna de eso, esa realidad en tu vida. Digna del Señor, digna de lo que eso corresponde. Si Él nos ha rescatado, hermanos, si Él nos ha librado, si Él pagó por nosotros, pues no sería digno del Señor que sigamos viviendo atados al pecado, esclavizados a nuestros vicios y pasiones. No es congruente eso. Nosotros tenemos que vivir en base a la realidad de lo que ya somos. La realidad de lo que ya somos, de lo que ya se nos ha dado. Y a la luz de la esperanza que tenemos, esa es nuestra fe. La santificación no es cumplir una serie de normas de vidas morales para agradar a Dios. La santificación es que vivamos conforme a lo que Cristo nos ha hecho. Y al andar así, agradaremos al Señor en todo. O sea, no es desempeño, es ser lo que somos. Un manzano, tú plantas el manzano y tú lo riegas. Tú no le tienes que estar insistiendo. Ándale, ya dame una manzana. Por favor, échale ganas. Necesito una manzanita y quiero una manzanita. Ya ándale. No.
Ese manzano da manzanas porque es manzano. Y el manzano da fruto. Un manzano sano da fruto. Y cuando tú ves el fruto, dices, ¡ay, qué hermoso mi manzano! Mira nomás todo el fruto que me ha dado. Eso es lo que produce el agrado del Señor. Que le demos el fruto de lo que nos hizo. ¿Y cuál es el fruto de los hijos de Dios? ¿Cuál es el fruto? Pues aquí dice, a ver, regrésense a uno, regrésense. ¿Cuál es el fruto? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Dando fruto en toda buena obra. Y Efesios nos dice que todas esas buenas obras que Él preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. No dice ni siquiera que las hagamos, que andemos en ellas. Él las prepara para que nosotros nomás lo caminemos. Yo siempre había pensado, tú preparaste las buenas obras, Señor. Entonces tú ya tienes así como que una persona en necesidad que venga a mi vida para que yo me la encuentre y me platique y entonces yo le ayude. No, o sea, no es así la preparación de las buenas obras, hermanos. Es la preparación que Él hizo adentro de nosotros. Su preparación, la buena obra de generosidad, Él la preparó adentro de mí. La buena obra del amor y de la paciencia y de la bondad, Él la puso en mi corazón. Y lo que quiere es que se dé ese fruto. El fruto de las buenas obras, de lo que Él ha hecho adentro de mí, el fruto de su Espíritu en mi vida. Cuando nosotros lo hacemos, entonces, comprobamos, como vimos cuando empezamos el año en Romanos capítulo 12, versículo 2, comprobamos la buena voluntad de Dios. Comprobamos que cuando hay esas oportunidades y vienen eso y sale el fruto del Espíritu de adentro de nosotros, sentimos el agrado del Señor y decimos, Señor, qué buena es tu voluntad. Con razón me pides que me aleje de la inmoralidad. Con razón me pides, Señor, que sea generoso y no avaro. Con razón me pides que sea honesto. Con razón, Señor, veo lo que está saliendo de adentro de mí. Tu Espíritu está produciendo tu carácter adentro de mí. Hermanos, eso es vivir. No es el desempeño de que tenemos que hacer estas cosas, es el ser lo que somos. Y entonces el fruto es la evidencia de una vida y de una fe sana en Cristo Jesús. Esa es la santificación. Entonces, cada vez que obras conforme a su voluntad, cada vez que el Espíritu produce algo en ti, tú te sometes al Espíritu y obedeces al Espíritu, creces en ese conocimiento de Dios. Y tú dices, pues suena muy bonito, pero yo no creo que yo pueda, porque no he podido hacerlo. Y aquí está interesante que en el versículo 11, donde dice fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Es interesante que algunas traducciones, aquí tiene un punto y coma dice creciendo en el conocimiento de Dios, punto y coma. Si yo me acuerdo lo que me enseñaron en la primaria, punto y coma es casi como punto. Después del punto y coma sigue una oración completa. Entonces quiere decir, y en algunas Biblias tiene un punto y aparte. O sea, continúa el deseo de Pablo de que seamos fortalecidos en el poder según la potencia de su gloria. Punto y coma o punto es lo mismo. Lo que está diciendo Pablo es, por eso yo estoy orando que ustedes experimenten la fortaleza que viene por medio del poder de Dios en sus vidas. Necesitamos el poder de Dios, hermanos. No es que nosotros nos fortalecemos para ser fuertes, sino lo que pasa a manera que tú estás conociendo cada vez más el propósito de Dios, te sientes más débil, te sientes más incapaz. Sentirte incapaz de dar fruto y de vivir así no debe sorprenderte.
se me hace que es la respuesta normal cuando te das cuenta. ¿Quién es capaz de vivir como si nosotros ya estuviéramos en la eternidad? ¿Quién puede esta vida? Dice Pablo, fortalecidos en el poder de su gloria. Si puedes. O sea, no es que seamos fuertes, sino que cada vez más aprendamos a confiar y a depender más de su poder. Y lo que me encanta aquí es que dice, según la potencia de su gloria. Fortalecidos en poder, en su poder, según la magnitud. Así como dicen, ¿cuál fue la potencia del terremoto? No, pues 8.2. ¿Cuál es la potencia de esta bomba atómica? No, pues tantos kilotones. ¿Cuál es la potencia de este carro? No, pues tantos caballos de fuerza. ¿Cuál es la potencia del poder de Dios? Pues es la potencia que se mide conforme a su gloria. Dice, esa potencia está disponible para que tú seas fortalecido en ella. Y lo hermoso es que a partir del versículo 15 nosotros vamos a ver la potencia de la gloria de Dios. Y no es coincidencia que Pablo dice, déjenme ahora les digo quién es este Jesús. Déjenme ahora les digo la potencia de este Dios. Él es el que creó los cielos y la tierra. Él es el que sostiene el universo en sus manos. Él es el que mantiene el aliento tuyo, el que te sostiene para que tú respires. Esa es la potencia de su gloria. Esa es la gloria de Jesús. Y esa potencia, tú puedes decir, Señor, ayúdame el día de hoy, porque quiero vivir conforme al propósito que tú tienes para mi vida, de una manera digna de tu nombre, Señor, digna de tu obra. Tú moriste por mí, tú me diste tu espíritu, tú me libraste del dominio de las tinieblas, tú me uniste a ti, Señor, y yo soy destinado para estar contigo para siempre. Dame tu poder para vivir así el día de hoy. Eso es lo que está hablando Pablo ahí. Y entonces, ¿eso qué produce? Dice, obtienes, si vives así, conforme a su voluntad, con esa fe, con ese deseo, con ese entendimiento, con esa comprensión creciente, continua, con esa esperanza de para qué fuiste creado. Vives así, apoyándote en el poder de Dios, y entonces obtienes toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre. O sea, obtienes la perseverancia. En algunas partes en el libro de Hebreos, por ejemplo, a veces ponen perseverancia y a veces ponen paciencia. O sea, lo que está hablando es que, ¿qué es la perseverancia? La perseverancia es la virtud que todos necesitamos, hermanos. Eso es lo que le tenemos que tirar. La perseverancia es lo que te lleva, como Pablo, a decir, yo ya terminé la carrera. La perseverancia es lo que te evita que te quedes a medio camino. La perseverancia es el que te levantes todos los días y pacientemente, dándole gracias a Dios, tú sigas caminando. Si tú tienes 15 años, 18 años y ya te salvó el Señor, te voy a dar la buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que ya tienes al Señor. Y es una gran bendición que lo hayas recibido y lo tengas en tu corazón desde tan joven. La mala noticia es que te quedan como unos 60, 70 años de perseverancia. Yo tengo casi 60. La mala noticia, pues que ya estoy viejo. La buena noticia es que ya me quedan pocos años de perseverancia. O sea, yo ya estoy viendo en la carrera, el maratón, ¿verdad? Ya voy corriendo y ya estoy viendo los rótulos. Ya nomás te quedan 10 kilómetros, ya nomás te quedan 5 kilómetros. O sea, ya estoy cerca. Y tú apenas estás ahí esperando que te den el banderazo. La perseverancia, hermanos, ese es nuestro trabajo. ¿Por qué estamos aquí en Gracia Soberana? ¿Por qué estás ahí sentado? Porque tenemos que estimularnos, dice el libro de Romanos.
estimularnos a las buenas obras, a la perseverancia. No se dejen de congregar, hermanos. Tú necesitas ese roce, necesitas el hermano, los unos a los otros. ¿Por qué tenemos que alentarnos, animarnos, apoyarnos, orar unos por otros, perdonarnos, etcétera? Porque estamos en la perseverancia. Y se obtiene cuando vives tú apoyado con el poder de Dios para todas estas cosas. Y lo necesitas paciencia, porque no es una carrera de 1 kilómetro, es una carrera de toda tu vida que el Señor te conceda en esta tierra. Entonces, la meta, hermanos, la meta es que perseveremos, la meta es que lleguemos a esa gloria bien, la meta es que la entrada a esa gloria sea amplia, la meta es perseverar hasta que se cumpla su propósito en la gloria. Esa es la meta. Y tenemos que ayudarnos unos a otros. El Señor sabía, no te voy a dejar solo, yo voy a estar contigo, pero te voy a bautizar, te voy a sumergir, te voy a meter en un cuerpo de gente igual que tú. Algunos van adelante que tú y otros vienen atrás de ti. Unos te van a ayudar y otros te van a retar. Pero juntos van a llegar. Por eso estamos aquí los miércoles. Y aquí viene la buena noticia. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Y aquí viene un punto. Los puntos y las comas en la Biblia se los pusieron las gentes, los traductores. Pero me encanta leerlo así. Dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, entre paréntesis, el reino de la luz de su Hijo Jesús, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Ese por qué, hermanos, es lo que nos da la esperanza. Ese por qué es lo que nos da la confianza. Ese por qué es el que afirma nuestra fe. Él nos ha capacitado. Volvemos al tema, lo que Alex nos decía, ya estamos completos. Ya tienes lo que necesitas. Si tienes a Cristo Jesús, ya estás capacitado para recibir la herencia. Ya se hizo algo en tu vida que te da una seguridad y una confianza. Yo voy a llegar. Si yo entiendo el propósito de Dios, si yo persevero, porque tengo la fe y dependo del Espíritu Santo, yo recibiré esa herencia. Y la recibiré, hermanos, porque Él me ha capacitado, porque ya hizo una obra en mí. Yo ya soy hijo de Dios. Yo ya tengo la vida eterna. Es más, aquí me describe como un santo de luz. Ya no estoy en las tinieblas. Y me recuerda lo que vino a hacer Jesús. Él vino a librarte del dominio de las tinieblas. Ahora estoy yo en otro reino. ¿En cuál reino? Pues el reino de la luz. Yo soy hijo del reino de Dios. Soy hijo del Rey y estoy en esa luz. Y por eso es que puedo tener la confianza de que yo voy a recibir esa herencia. La herencia que se nos ha prometido, la herencia que viene en el capítulo 8 del libro de Romanos, que dice, nosotros estamos esperando algo que aún no se ve. Nuestra herencia. Y habla, me encanta ese capítulo cuando habla de herencia y habla de esperanza y habla de recibir y de confiar que nada nos va a poder apartar de ese amor de Dios y que nada, ni la muerte, ni el demonio, ni potestades, ni nada nos puede evitar que lleguemos, porque Él nos ha capacitado al vencer el pecado, morir por nosotros, y nosotros recibimos el perdón. En otras palabras, lo único que podía impedir que nosotros recibiéramos ese llamado era nuestro estado pecaminoso. Y Él vino y se encargó de eso. Y ahora estamos bajo otro reino. Si tú eres hijo de Dios, tienes que saber lo que tú eres. Eres un manzano de gloria.
para darle gloria a Dios con el fruto de tu vida. Porque eso vamos a estar haciendo por toda la eternidad. Hermanos, vean por qué Pablo entonces oraba. Pablo rogaba. Porque vamos a ver después también que había gente ahí que les está diciendo, no, tú sí recibiste a Cristo, sí, tienes el Espíritu Santo, sí, pero tú tienes que abstenerte de esto, tienes que sacrificar esto, tienes que sufrir esto, esto es lo que te va a santificar. Dice Pablo, eso tiene apariencia de piedad, pero eso es en la carne. Nosotros tenemos la herencia de la luz del reino de Cristo Jesús. Y eso, hermanos, ya se nos dio, ya estamos capacitados para ello. Hermanos, tú y yo te estoy viendo aquí. Y te estoy viendo que estás viéndome así como una cara, así como... Pero yo tengo fe de que las caras que estoy viendo aquí, así como que puede ser de incredulidad, de todo esto tengo que volverlo a escuchar o qué sé yo. Yo tengo que tener fe. Estos hermanos ya están capacitados por Dios para vivir de esta forma. Y yo quiero que lo creas. Y quiero que crezcas en tu fe y que perseveres. Porque hermanos, yo iré adelante de ustedes, o algunos van adelante de mí también. O sea, pues yo estoy en esto para estimularlos, para alentarlos, para que nos veamos allá y gocemos a Cristo Jesús para siempre juntos.